No todas las historias de la historia eclesiástica están llenas de gloria visible y triunfos heroicos. Algunas de ellas son historias de lucha silenciosa, de sacrificios personales hechos en la penumbra, sin fanfarrias, por el bien de una comunidad asediada por la adversidad. San Adeodato I, conocido también como Deus Dedit, es una de esas figuras cuyas acciones y liderazgo, aunque discretos, tuvieron un impacto duradero. Adeodato vivió en un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde Roma y la Iglesia Católica enfrentaban no solo amenazas externas, sino también tensiones internas. Y fue en este contexto, en un mundo donde los líderes religiosos a menudo eran la única línea de defensa espiritual y física contra el caos, donde Adeodato aceptó su llamado, no como un honor, sino como un acto de entrega absoluta. Adeodato nació en Roma alrededor del año 570. Era un periodo sombrío para la ciudad eterna y sus habitantes. Aunque las glorias del Imperio Romano todavía resonaban en los antiguos edificios y ruinas, el imperio había caído hacía mucho tiempo, y en su lugar, Roma estaba rodeada de peligros y asolada por la inestabilidad. Los lombardos, un pueblo bárbaro que se había asentado en Italia, representaban una amenaza constante con sus incursiones y guerras. Además, la presión del Imperio bizantino, que controlaba partes de Italia, no solo era militar, sino también religiosa y cultural, buscando imponer su influencia sobre la Iglesia occidental. En este contexto de constante tensión, Adeodato creció como hijo de una Roma en declive, rodeado por la evidencia palpable de la fragilidad humana y la necesidad de una guía espiritual fuerte. En su juventud, Adeodato fue testigo de cómo las comunidades luchaban por sobrevivir frente a las amenazas de las enfermedades, las hambrunas y la guerra. La Iglesia era a menudo el único faro de esperanza, el lugar donde los pobres y los desamparados buscaban consuelo y ayuda. Desde joven, Adeodato sintió un profundo llamado espiritual. Observando la desesperación y las luchas de las personas a su alrededor, se sintió atraído no por el poder, sino por la vida de servicio que podía ofrecer. Decidió dedicarse completamente a Dios y a la gente de Roma, entrando en la vida monástica y ordenándose sacerdote. La vida monástica en ese tiempo no era un simple retiro, sino un compromiso serio con la oración, la pobreza y el trabajo comunitario. Era un espacio donde Adeodato podía buscar la presencia de Dios, y al mismo tiempo, estar listo para ayudar a los necesitados. Durante años, vivió como monje, practicando la humildad y sirviendo a los pobres. Era conocido por su piedad y su profunda compasión. Mientras otros buscaban escapar del sufrimiento de la ciudad o enriquecerse, Adeodato dedicó su vida a enfrentar esos mismos problemas con serenidad y fe. Las historias cuentan que no solo predicaba el Evangelio, sino que también trabajaba activamente para aliviar el sufrimiento físico de la gente, cuidando a los enfermos y distribuyendo alimentos. La vida de Adeodato, aunque simple, era un testimonio vivo del amor cristiano en acción. Pero en el año 615, a la muerte del Papa Bonifacio IV, Adeodato fue elegido como el sucesor de San Pedro. Era un momento crítico para la Iglesia, y la elección de un monje humilde sorprendió a muchos. Adeodato no era un político astuto ni un teólogo con ambiciones de cambiar el mundo, sino un hombre cuya fortaleza espiritual y compasión eran conocidas en toda Roma. El hecho de que se eligiera a alguien como él demostraba la desesperada necesidad de un liderazgo que pudiera aportar estabilidad, integridad y verdadera preocupación por el bienestar de los fieles. Ser papa nunca fue un honor buscado por Adeodato, sino un peso que aceptó con profunda humildad. Sabía que en tiempos de crisis, no se necesitaban grandes oradores ni estrategas políticos, sino pastores que entendieran el sacrificio como un acto cotidiano, dispuesto a soportar las cargas de su rebaño con paciencia y amor. Al asumir el papado, Adeodato se encontró enfrentando un panorama sombrío. Roma estaba debilitada por las constantes incursiones de los lombardos, quienes amenazaban con saquear la ciudad y arrasar con sus tesoros. Pero quizás el mayor desafío era el estado de la Iglesia misma. Durante años, la autoridad de la Iglesia en Occidente había sido desafiada por las intervenciones del Imperio bizantino, que no solo intentaba imponer su control político, sino también sus interpretaciones teológicas. Las tensiones entre Oriente y Occidente eran intensas, y el Papa estaba en una posición precaria, obligado a defender la independencia de la Iglesia sin provocar una ruptura total. Adeodato fiel a su formación monástica, no buscó la confrontación abierta, pero tampoco cedió a las presiones bizantinas. Su postura fue una de firmeza espiritual, defendiendo las tradiciones occidentales de la Iglesia y asegurando que el poder papal permaneciera independiente de las influencias externas.
A diferencia de sus predecesores que habían buscado activamente compromisos políticos, Adeodato se concentró en fortalecer la autoridad moral y espiritual de la Iglesia. Uno de los mayores problemas a los que Adeodato tuvo que enfrentarse fue la propagación de la herejía del monotelismo, una doctrina que afirmaba que Cristo tenía una sola voluntad divina, en lugar de dos, una divina y otra humana. Esta doctrina era apoyada en algunos sectores del Imperio bizantino y amenazaba con dividir aún más a la Iglesia. Adeodato, siendo un defensor de la ortodoxia, rechazó esta enseñanza, pero lo hizo no con confrontaciones violentas, sino con una firme convicción y claridad doctrinal. Al mismo tiempo, Roma sufrió una serie de desastres naturales y epidemias que pusieron a prueba la fe y la resistencia de sus habitantes. La ciudad fue golpeada por enfermedades devastadoras que mataban a cientos de personas, dejando a las familias rotas y desesperadas. En lugar de recluirse en la seguridad del Vaticano, Adeodato se dedicó a atender personalmente a los enfermos y necesitados. No veía su posición como un privilegio, sino como una responsabilidad sagrada. Distribuyó alimentos, organizó obras de caridad y usó los recursos de la Iglesia para socorrer a los pobres. Este compromiso era un sacrificio real. Adeodato se exponía constantemente al peligro de contraer las enfermedades que azotaban la ciudad, pero nunca dejó que el miedo guiara sus acciones. Un testimonio importante de su papado es la introducción y el uso de la sigilografía, al usar sellos de plomo para autenticar documentos papales. Esta práctica, aunque técnica, fue significativa, ya que fortalecía la autoridad de la oficina papal y establecía un precedente que sería seguido por generaciones. Esto demostró que Adeodato no solo era un hombre de oración, sino también un líder que entendía la importancia de la organización y la autoridad institucional. Mientras muchos líderes habrían buscado escapar de las presiones de un mundo en crisis, Adeodato eligió enfrentarlas. Veía en cada calamidad una oportunidad para demostrar el amor de Dios en acción. Pero este compromiso tuvo un costo personal: la fatiga, la constante exposición al sufrimiento y el estrés de liderar una iglesia en dificultades comenzaron a afectar su salud. Sin embargo, nunca se apartó de su misión, incluso cuando su propio bienestar estaba en juego. El liderazgo de Adeodato fue breve pero extraordinario. Después de solo 3 años como papa, falleció el 8 de noviembre de 618. Sus últimos días estuvieron marcados por la misma serenidad que había caracterizado su vida, una aceptación pacífica de la voluntad de Dios y un amor inquebrantable por su comunidad. Roma, una ciudad que había sufrido tanto, perdió no solo a un papa, sino a un pastor, un hombre que no había buscado el poder sino que lo había ejercido con humildad y sacrificio. A pesar de que su papado no fue conocido por reformas doctrinales grandiosas o conquistas políticas, el impacto de Adeodato fue duradero. Fue un papa que entendió que, en tiempos de crisis, el liderazgo espiritual debía ser tangible. No era suficiente predicar desde el púlpito, había que actuar. Sus actos de caridad y su compromiso con la gente común dejaron una marca en la memoria colectiva de Roma. Su canonización fue un reconocimiento a esta vida de servicio desinteresado. La Iglesia lo recuerda no solo como un papa, sino como un santo que mostró cómo la verdadera grandeza espiritual se encuentra en el sacrificio diario por los demás. Su legado sigue siendo un recordatorio de que el servicio humilde, cuando se hace con fe, puede cambiar vidas y fortalecer comunidades. En el gran tapiz de la historia de la Iglesia, Adeodato puede parecer un hilo modesto, pero es un hilo que sostuvo y fortaleció la estructura en tiempos de crisis. Nos dejó un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con una fe tranquila y un amor decidido, recordándonos que incluso en medio de las dificultades más terribles, siempre hay espacio para la compasión y la entrega total a Dios y al prójimo. Y en un mundo donde el sacrificio a menudo se ignora o se menosprecia, la historia de San Adeodato sigue siendo un faro de esperanza, humildad y fe inquebrantable. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la vida y el legado de San Adeodato Papa. Su historia nos recuerda el poder del sacrificio humilde, la fortaleza de la fe y la importancia de servir con amor, incluso en las circunstancias más difíciles. Si te inspiró su ejemplo o si te gustaría conocer más sobre otros santos y figuras de la Iglesia que marcaron la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal La Voz de los Santos. Aquí, seguimos compartiendo las historias de hombres y mujeres que iluminaron el mundo con su devoción y servicio. Déjanos un comentario sobre qué santo te gustaría que exploráramos en el próximo episodio o comparte tus reflexiones sobre lo que más te impactó de la vida de San Adeodato por favor, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con amigos y familiares,
para que más personas puedan descubrir las inspiradoras historias de fe y sacrificio que han moldeado nuestra espiritualidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos viajando a través de la historia sagrada y la vida de aquellos que dedicaron todo a servir a Dios y a la humanidad.